Hola, buenas tardes, bienvenidos a la novena clase del curso sobre Oriente Medio que venimos haciendo todos los lunes y los jueves a las 6 de la tarde hora colombiana. Saludos a las personas que vayan integrándose al chat. Bueno, lo fundamental ahorita es entender que hemos intentado este curso desarrollarlo en las primeras sesiones. Recordemos un poco, empezamos por entender la geografía de Oriente Medio. Santiago, bienvenido. Gonzalo, Janet, bienvenida. Carla, bienvenida, por favor, acomódense. Hicimos un análisis geográfico de Oriente Medio. Luego nos metimos con una historia. Acuérdense, pasamos por Mesopotamia, analizamos el Imperio Otomano, su disolución, el papel de Francia y de Inglaterra al final de la Primera Guerra Mundial y una serie de sucesos relevantes durante el siglo XX, como fue la guerra entre Irán e Irak, las guerras entre los árabes e Israel, el triunfo de la revolución del Ayatollah Khomeini, bueno, ese tipo de cosas. Y después tenemos una clase sobre el Islam. En esa clase sobre el Islam nos acercamos a el conocimiento básico, muy básico de algunos de los principios fundamentales para entender. Ya veo que llegó Claudia, Elena Naranjo, Camila Gallego, Ricardo Larde, ¿qué tal? Ricardo Suárez también llegó, Vanessa, bienvenida, John Jairo Castro, bienvenido, bueno, vamos llegando. Luego de eso dimos una clase sobre las revueltas árabes, recuerdan, y discutíamos el caso de Túnez, que si bien es cierto, no es Oriente Medio, impactó y nos fijamos en dos casos. El caso pacífico, digamos, de la revuelta en Egipto y el caso que desembocó en una revuelta armada en Siria. Luego de esto vimos un capítulo de Irak y nos entendamos un poco la dinámica política de cómo se construyó. Recordemos allí las tensiones entre tribus, religiones, nación, Estado, este tipo de cosas que nos permitió apropiarnos lo que habíamos visto en las clases pasadas. Y finalmente, Rubén Alexander me está diciendo que ya está adelantado al día en todo. Me parece muy bien que se haya, pues le vamos a poner falla, Rubén, pero bueno, me alegra saber que estás al día. Y las últimas dos clases hablamos del Estado Islámico. El Estado Islámico como un elemento central en la composición de los conflictos de Oriente Medio, especialmente los últimos. Bueno, en ese inventario de cosas, hoy vamos a presentar la tercera clase sobre el Estado Islámico. Y para terminar, alguna gente me decía, hombre, ¿por qué tres clases del Estado Islámico? Porque una cosa que aprendimos con Irak es despacio, despacio, buena letra, decía mi padre, que en paz descanse. Entonces vamos a hacerlo igual, vamos a hacerlo despacio, con buena letra. Ya avanzamos en alguna parte de lo que es. Y alguien me diría, hombre, profe, pero es que las clases pasadas me habló de Afganistán, me habló de los antecedentes de Irak. Recuerdan la metáfora que yo utilizaba de que el Estado Islámico es como una cebolla. Entonces, bueno, ya hemos quitado las capas de la cebolla y hoy sí vamos a entrar al tema del Estado Islámico. Antes de entrar al tema del Estado Islámico, quiero hacer algunas aclaraciones importantes. La primera, sé que de muy buena intención algunas personas de las que están aquí me han pedido que promueva algún tipo de colecta. La respuesta es no lo vamos a hacer en este canal ni en el grupo de Facebook. ¿Por qué? Porque simplemente no queremos mezclar. Mezclar ese tipo de cosas implica un desafío grande y si bien es cierto la situación lo requiere, yo invito a todas las personas a que o busquemos canales, digamos, fiables de que la ayuda llegue realmente a las personas más necesitadas o que lo hagan con sus vecinos. Mucha gente tiene un vecino que, aunque sea estrato 6, está que saca el trapito rojo a la ventana, no nos digamos mentiras, y nos digamos en qué necesitamos y ser solidarios. No lo hago porque no crea en la solidaridad, al contrario, lo que no quiero es que la página se contamine o que nuestro discurso mezcle agendas que me parece que pueden ser entendidas de mala manera, porque no solamente hay que ser, sino parecer. Otra corta comerciales. Este miércoles, o sea, pasado mañana, de 3 a 4 de la tarde, 3 a 4 de la tarde, vamos a hacer un Facebook Live donde va a estar Mauricio, donde va a estar Lorena y Juan Sebastián. Algunos de ustedes ya conocen estas tres personas que han venido trabajando conmigo hace muchos años las cosas de Oriente Medio. Entonces me parece que son clave que ellos además den sus voces. Lorena además es antropóloga,
tiene 2 carreras. Mauricio hizo su pasantía en el sur de los Estados Unidos en un instituto de estudios musulmanes. Juan Sebastián tiene una maestría en estudios de Oriente Medio en Italia, de hecho nos va a acompañar desde allá. Entonces yo creo que también hay que escuchar esas otras voces, ¿no? Y yo creo que en general son personas muy jóvenes y con muy buena experiencia en el análisis y en la discusión política que me han acompañado en muchas de estas cosas. Antes de entrar al tema, sé que ronda todavía en el aire el problema de si todo esto del Estado Islámico fue creado por el imperialismo yanqui. Quiero recordarles una entrevista que alguna vez leí de Noam Chomsky. El titular de la entrevista en español decía lo siguiente, decía: Estados Unidos creó al Estado Islámico. ¿Sí? Cuando fui a revisar el texto en español y luego en inglés, decía: Estados Unidos creó las condiciones para la aparición del Estado Islámico. Fíjense la gran diferencia. Entonces, tengamos cuidado con estas cosas porque a veces hacemos afirmaciones o cogemos solo el titular y en el titular perdemos mucho y traicionamos lo que dijo además Chomsky. Yo no digo que lo que Chomsky diga sea verdad o sea mentira, pero hombre, si uno cita a alguien debe tener el cuidado de citarlo de la manera adecuada. Entonces, por favor, tengamos en cuenta esos elementos. Y eso nos mete a un debate inicial, que es el que voy a retomar al final, que es el debate de la posverdad. ¿Qué es lo cierto y qué no es lo cierto? Hay redes y hay portales que plantean cosas. Creo que les dije en la de las revueltas árabes, un portal que no voy a mencionar acá, no se trata de agarrarme tampoco con los colegas de análisis, que planteaba que las revueltas eran realmente ataques de ingleses y franceses con barbas postizas, ese tipo de cosas. De hecho, cuando vayamos al caso de Siria, vamos a ver una cosa muy interesante, y en mi libro sobre Siria aparece el link, y es que el presidente Bashar al-Assad fue conminado a dar pruebas de, hombre, ¿cómo así que esto es una conspiración del imperialismo yanqui? Claro que el imperialismo yanqui hace conspiraciones. Y dijo lo siguiente, lo pueden buscar, está en YouTube, traducen del árabe al inglés o al español y se van a dar cuenta que no es mentira mía. Dice Bashar al-Assad que la alineación del Barça Fútbol Club en un partido contra el Real Madrid no era una alineación cualquiera, sino era la clave a los rebeldes de por dónde iban a entrar las armas para surtir a Siria y alimentar la guerra. Hombre, creo que es más fácil mandar un WhatsApp o un mensaje cifrado que decir aquello. Pero ese es el tipo de discurso, no estoy mintiendo. Es decir, cuando la paranoia nos lleva a unas configuraciones, a unas narrativas que son terriblemente peligrosas. ¿Qué les pido? Y entramos en materia con la primera diapositiva, estimado Carlos. Carlos, buenas tardes, ya nos vimos ahora para organizar la cosa, entonces arranquemos con la primera diapositiva. ¿Qué les pido? Les pido sobre todo que revisemos las fuentes. Independientemente ustedes están a favor o en contra, tengamos fuentes creíbles. Es que me dijo un tío que trabaja con una prima que él alguna vez fue por Irak. No sé, yo tengo dudas de esas fuentes. No, es que eso lo publicó una página web. Yo no sé si eso hay fuentes, ¿vale? Entonces les pido respetuosamente, los invito con mucho cariño a que miremos cuáles son las fuentes. Aquí está Carlos Hernández, ya está ahí en el trabajo. Por supuesto, Andrés Felipe me dice que las traducciones son sujetas de interpretación, pero entonces algún amigo que hable árabe y nos cuente lo que dijo Bashar al-Assad. Estábamos hablando entonces del Estado Islámico. Entonces aquí recordemos que hasta el año 2000, del año 2013, pues en diciembre del 2013, estos grupos que se han ido aupando, que se han ido agrupando. Tenemos por un lado el Estado Islámico de Irak. ¿Se acuerdan? El Estado Islámico de Irak era un grupo nacido después de la invasión que hizo Estados Unidos a Irak y saca unas ramas hacia Siria y entonces crea una cosa que se llama el Estado Islámico de Irak y Sham. Sham, como lo decía, es una palabra que puede significar Damasco o Siria o la Gran Siria. Ese Estado Islámico de Irak y Sham es lo que algunos traducen como ISIS, lo que en árabe sería el Daesh o el Estado Islámico, y se apropia de esta región. Recuerden que la región de Ámbar, esa región que es inmensa, hace parte de Irak, se la toman en diciembre del 2013 y como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera el Estado. Yo recuerdo que estaba en diciembre allí y el Estado no hizo mayor cosa
¿De qué se alimentan las milicias del Estado Islámico en esa región? Del descontento suní. Una región abandonada, pobre, marginal, suní, perseguida. ¿Y entonces qué hacen? Pues fácil, lo resuelven yéndose de una sola a apoyar el Estado Islámico, porque el Estado Islámico les ofrece cierta identidad, les ofrece cierta garantía, les ofrece cierta protección. Y este Estado Islámico entonces decide hacer una incursión, y como lo ven en el mapa siguiente, lo que hace es una gran incursión apropiándose de terrenos y de ciudades importantes en Siria. Pero fíjense que en este momento Siria, en Siria es una zona muy desértica, entonces es controlar 3 o 4 carreteras principales y ya, hay muchas zonas desérticas que no cuentan. Entonces el Estado Islámico intenta ahí primero atrapar la ciudad de Raqqa, que es una ciudad importante, luego vemos dónde está, y dispararse hacia el norte. Al mismo tiempo hay una ciudad en el norte, allá arriba de Irak, que se llama Mosul. Mosul es una ciudad kurda de predominio suní, aunque hay muchos árabes viviendo en Mosul hoy en día, y entonces se la apropian. Esa foto no es mía, claro, y es que ellos se toman Mosul. A ver, para que nos entendamos, Mosul es una ciudad de 2 millones de habitantes. Es decir, más o menos como si, imagínense que un grupo X, aquí no voy a entrar en ese debate sobre quién pudo ser, ocupara y controlara la ciudad de Medellín. Y la tiene controlada durante como 3 años. A ver, no estoy hablando de que entraron y se fueron, no. Entraron. Dicen las malas lenguas, porque de esto, como en todo hay diferentes teorías, es que entraron 150 milicianos del Estado Islámico y sacaron corriendo a 20.000 soldados iraquíes. Los soldados iraquíes son bastante malongos. Acuérdense que en la guerra de los 80, a pesar de todo el apoyo que tuvieron de Estados Unidos, de la Unión Soviética, de la Liga Árabe, finalmente no fueron capaces de sacarle sino tablas a Irán. Acuérdense de la guerra después en Kuwait, donde salieron muy mal librados. Acuérdense cuando Estados Unidos llegó en el 2003 y también salieron por patas los soldados iraquíes, no hicieron frente. Y en el caso de Mosul pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque era un ejército profundamente corrupto, era un ejército donde usted era recluta, pero si daba la mitad de sus sueldos se iba a pasar el servicio militar en la casa, un ejército sin una disciplina, sin una identidad, sin una convicción de defender Irak, un Irak descuadernado, sin una identidad clara, pues todo aquello llevó a que fuera un ejército bastante precario. Y ese ejército precario se puso en retirada y dejó abandonado tanques de guerra, municiones y bancos. Ojo con esto. Una de las primeras cosas que cae son los bancos. Y el Estado Islámico tiene plata. Yo llegué al mes y medio al norte de Irak, que estaba con un periodista español muy amigo mío, y me decía él, ¿sabe quién llegó después del Estado Islámico? Los que venden armas. Entonces, señor, usted tiene la plata, dígame qué necesita, qué munición necesita, y allí estaba el mercado de armas. Y estos se atrincheraron con cualquier cantidad de armas, pero además empezaron a desarrollar una política hacia las comunidades bastante estricta. En el siguiente mapa, es un mapa un poquito complejo, discúlpenme, es que esto no es fácil de entender. Ustedes ven algunas ciudades importantes, entonces de las que alcanzan a identificar ahí, ustedes ven Dohuk. Dohuk es una ciudad entonces que empieza a sentir el ataque del Estado Islámico, pero no cae en manos del Daesh. Kirkuk, que es una ciudad, también la pueden ver en el mapa, llena de petróleo. Una ciudad muy petrolera, muy llena de petróleo, pero una ciudad en disputa. Yo llegué a estar en Kirkuk, ahí fue donde tuve el fallido, afortunadamente, amenaza de secuestro. Y ustedes ven Suleimanía, Erbil, que son poblaciones kurdas muy atacadas. El Estado Islámico empieza a darle bala a los kurdos. Pero además de eso tenemos otro problema importante, muy importante, y es que el Estado Islámico empieza a irse hacia Bagdad, llegó como al kilómetro, como a 60 y pico kilómetros de la capital de Bagdad, ahí en el sur, y se empieza a controlar carreteras.
¿Y ahí de qué se alimenta? Pues de los famosos suníes, del triángulo suní, que quedaron muy ardidos cuando Estados Unidos entró a fastidiar a Hussein y al resto. Empezaron a hacer ataques de todo tipo y están controlando, logran primero descontrolar y segundo controlar una región importante. Tal vez uno de los ataques más dolorosos fue el de Sinjar, no sé si alcanzan a ver ahí en el mapa la ciudad de Sinjar. Bueno, esa es la ciudad donde yo les dije que hubo un genocidio contra los yazidíes, que es una religión de cultura, la mayoría de estos son culturalmente kurdos, religiosamente yazidíes, atrapados explotados por el Estado Islámico. Y luego entonces miren este mapa, ya aquí es un mapa, está un poquito más ordenado, digamos, y vemos Siria, cómo va tragándose pedazos de Siria, vemos cómo va adentrándose y ahí vemos nuevas ciudades, ¿no? La zona de Sinjar, las montañas de Sinjar, Mosul controlado por el Estado Islámico, Tikrik, que fue donde nació precisamente Hussein, sectores de Bagdad, grupos armados ya en Bagdad, cruzan la frontera. Ahí en Sinjar ustedes ven la manchita donde se rompe por abajo de Sinjar la frontera Sais-Picot, la frontera entre Irak y Siria, esa la derrumban ellos, y las manchitas más morenas que ven ustedes ahí a la derecha del mapa arriba, pues son las zonas kurdas que intentan resistir a un Estado Islámico implacable, una capacidad militar brutal, armados hasta los dientes, con capacidad muy, muy grande de actuar, con recursos económicos que venían, por ejemplo, dicen las malas lenguas, que Turquía le estaba comprando 8 millones de barriles, perdón, le estaba comprando barriles de petróleo al Daesh, que le daban promedio 8 millones al día de dólares. Pero además el Daesh empieza a cobrar impuestos en las zonas que controla. Pero además de eso empieza incluso un mercado de reliquias y de piezas arqueológicas, un mercado negro. Y no crean, eso va sumando y logró consolidar un territorio importante. Y al frente de eso, ¿quién está? Pues un señor que nació en Bagdad, que se llama al-Baghdadi, y que él se denomina a sí mismo el Jalifa o el Califa, es decir, el jefe del califato. Y este señor que aparece ahí en la foto es el líder. Él estuvo en la cárcel de Abu Ghraib, si me acuerdo bien. Él fue perseguido, es un líder suní, un tipo con un doctorado en estudios islámicos, y fue perseguido, estuvo en cárceles, estuvo en prisión, y recoge toda esa cosa suní de la persecución y del maltrato. A ver, con esto no estoy justificando al Estado Islámico, estoy caracterizando, explicando. Y por supuesto hay una cosa fundamental. Si el Estado Islámico no tuviera un apoyo, pues no hubiera sobrevivido todo lo que sobrevivió controlando territorios. Entonces, tengamos en cuenta la importancia de ese Estado Islámico que desarrolla también una forma administrativa y desarrolla un gran dolor, un gran rencor, una gran rabia que había ahí. Entonces, esa rabia canalizada políticamente y militarmente da origen a eso que llamamos el Estado Islámico. Fíjense ustedes otra cosa muy interesante, que es la cantidad de gente que, por bien o por mal, con gusto o sin gusto, más con gusto, pero con muy poca claridad política, empieza a saltar a esto que se llama el Estado Islámico. Y entonces se vienen más de 3.000 personas de Túnez, 2.500 de Arabia Saudita, 1.500 de Marruecos, 1.300 de Jordania, más de 1.000 de Turquía. Y ahí hay que agregar los alemanes y los ingleses, ya que hay varias cosas que hay que aclarar. Perdónenme, me detengo un poco en esta gráfica, porque es muy interesante tenerla en cuenta. Muchas de las personas que se vinieron aquí no eran ni siquiera musulmanes radicalizados ni nada. Hay una película muy bella que se llamaría Ruta a Estambul, Road to Estambul, que cuenta la historia de Elodie. Elodie es una muchacha francesa, 100% francesa, no tiene nada de familiares árabes, y ante la soledad y la falta, ante el fracaso de la modernidad, diría algún posmoderno, pero es cierto en este caso, ante la desazón de Europa, ante los sueños frustrados, ¿qué hace? Pues se va a pelear al Estado Islámico.
Y uno no explica fácilmente la cantidad de europeos. Hubo un momento en que había 23.000 extranjeros peleando a nombre del Estado Islámico. Entonces, hombre, Víctor, eso es carreta. Bueno, yo les cuento, el año pasado yo estuve en un campo de refugiados y de desplazados en el norte de Siria, controlados por los kurdos, y habían familias de miembros del Estado Islámico. Yo llegué a un campo de refugiados donde, si no recuerdo mal, se hablaba 54 idiomas diferentes. Y uno veía rubios por todo lado, franceses, ingleses, alemanes. Entonces la pregunta es, ¿qué ofrecía el Estado Islámico para captar esa desazón y ese sinsentido de muchos europeos que terminaron pegando tiros en el Daesh, en el Estado Islámico, sin tener ni siquiera claridad de por qué lo estaban haciendo? Pero bueno, esto merece un debate que luego vuelvo sobre él. Ahora, ¿qué tiene el Estado Islámico? Una estrategia publicitaria brutal, brutal, y hay que reconocerlo, muy bien hecha. Puede ser que no nos guste, puede ser que nos parezca eh, eh, antiético, lo que ustedes quieran, pero revísenla. Esta David, que era la revista, eran como 14 números, ¿no? Y me acuerdo que Mauricio le hizo mucho seguimiento a esta revista y nosotros la leíamos y era impecable el diseño, la fotografía, cómo estaba de bien planteado. Entonces uno le queda sorprendido la calidad de el material, de las fotos, pero sobre todo del mensaje que fue absolutamente bien montado. Yo suelo comparar, y aquí ya voy a recibir todas las críticas del caso, con dos fenómenos fundamentales y después desarrollo por qué en el caso del segundo. Primero, el fascismo, el nacionalsocialismo creó una estrategia publicitaria brutal y sin eso Hitler no hubiera llegado hasta donde llegó. Es decir, hay un discurso mediático muy bien montado. Y segundo, el sionismo. Después, no, sionismo no es igual a judaísmo. Sionismo es sionismo, lo explico en la clase de Palestina. Y ahí también hubo una apuesta mediática que se mantiene hasta nuestros días y la podemos discutir en el momento adecuado. Déjenme eso mencionarlo. Es decir, parte del triunfo de la guerra implica una estrategia publicitaria. Alexi Ferrer me está preguntando si eso implica si son administrativamente hábiles o no. Por supuesto que la administración de la polis, la gestión de la polis, es un requisito que se debería llenar para conducir y consolidar un territorio. Pero después de uno lo que ve las experiencias administrativas de África o de América Latina, se da uno cuenta que, Alexei, ojalá fuera cierto que aquellos que no sepan administrar caen del poder, pero esto no hay una relación directa. Bueno, saltemos y miren esto, miren este tema tan interesante. Este es uno de los voceros del Estado Islámico, él murió y decía esta frase: queremos satisfacer a Dios, por eso no nos importan las normas internacionales. Entonces aquí hay un problema de paradigmas, incluso de lenguaje. Nosotros no podemos plantear un lenguaje desde el que no nos entendemos, el lenguaje de los derechos humanos, por ejemplo. Sí podemos usarlo para el análisis, pero tenemos que echar mano a entender qué está pensando el contradictor. Esto lo digo como una cosa general, no estoy negando la validez de los derechos humanos, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ahí hay un problema y es el rechazo a las normas internacionales. Claro, pero además es que sus prácticas eran unas prácticas total y absolutamente contrarias a los derechos humanos, ¿no? Las mujeres estar en la casa, ciertos juegos eran prohibidos, fumar era prohibido, a los homosexuales los arrojaban en la ciudad de Mosul desde las torres más altas para que se estrellaran contra el piso. Toda una cantidad de prácticas de enajenación, de alienación para con los muchachos, de maltrato sistemático, deliberado y progresivo contra las mujeres. Todo este tipo de cosas se dan allí, por supuesto eso nos mete en un debate más grande. Y luego les voy a mostrar este mapa. Este mapa es tal vez de las cosas más apasionantes que podemos ver en términos del Estado Islámico. Y es cuando, si pensamos que Gran Bretaña tenía
80.000 kilómetros cuadrados, millas cuadradas, perdón, ahí está en, fíjense ustedes el tamaño al que llegó el Estado Islámico. El Estado Islámico, el pedacito de Siria, el pedacito de Irak, era más grande que Gran Bretaña. O sea, cuidado, no estamos frente a un grupito pequeñito que... No, estamos hablando frente a una fuerza capaz de controlar territorio del tamaño de Gran Bretaña, donde los principales víctimas eran otros musulmanes y musulmanas, donde los principales que pelearon contra ellos fue otras personas musulmanas. Entonces no era una pelea entre Occidente y Oriente, no, era una pelea también con grandes... si a nosotros, digo yo, en Inglaterra, en Europa, en España, en Francia, en Estados Unidos nos daba pánico pensar que alguien atacara del Estado Islámico, imagínense cuando llegaban en vivo y en directo estos señores a un pueblo de Irak o de Siria a cortar cabezas. Entonces por eso había una doble moral, brutal, cuando los análisis de prensa, perdón, me volví un 8 aquí, había una doble moral cuando llevábamos a una opinión pública que nos dolían 2 o 3 heridos. Sí, nos tienen que doler, pero se nos olvidaban los muertos de Siria y de Irak. Se nos olvidaban los refugiados que por miles harían tratando de buscar ayuda. Guillermo Alejo, saludos desde Barranquilla, aquí saludos desde Bogotá. Saludos desde Pasto, Emilce, me parece muy chévere. Emilce, bienvenida. Y fíjense esta imagen es muy curiosa porque en el Islam se reza siempre mirando hacia la Meca. Pero ustedes ven este par de fotos y dicen, hombre, pero aquí hay algo que no me cuaja. Estos no están mirando precisamente camino a la Meca. Están mirando, hombre, todos deberían estar en la misma dirección. Y entonces esa foto me sirve para ilustrar un debate. ¿Qué tan islámico era el Estado Islámico? Islámico en cuanto, no islamista, sino islámico, relativo al Islam. ¿Qué tanto sabían del Islam? ¿Qué tan respetuosos eran del Corán? Es decir, podemos llamar buenos judíos a aquellos judíos que a nombre de la Torá matan palestinos. ¿Podríamos llamar buenos cristianos a aquellos cristianos que a nombre de Jesús en las cruzadas masacraron personas? ¿Podemos llamar buenos musulmanes a personas que se dedican a decapitar a su propio pueblo? Yo creo que hay un debate que hay que plantearlo y hay que plantearlo con mucho cuidado. Y finalmente, dejemos esto un poquito y desarrollo esta que ustedes están viendo ahí, esta diapositiva. Y hay un passport de Islamic State, del Estado Islámico. Y esta es la pregunta central que yo me haría. ¿Qué definimos por Estado? Pues según Max Weber, aquí hay muchas personas que estudiaron sociología, ciencia política, pues recuerdan que la definición de Estado es el monopolio de la fuerza, finalmente. Bueno, en ese territorio de 81.000 millas cuadradas, el Estado era el Estado Islámico, porque el monopolio de la fuerza existía. Había un gobierno central y algunas personas me han preguntado por el mapa de Daesh, por el libro de Daesh que les mencioné, de Islamic State Organization, y en la página parece que tiene un problema. Yo ya encontré la página, pero no he logrado descargar el libro en PDF. Pero bueno, ahí está, y si no yo me comprometo a hacer la búsqueda del caso. Ahí están los impuestos, el gobierno central, perdón. Tenían ministerios, tenían departamentos, tenían lo equivalente a gobernaciones, tenían lo equivalente a alcaldías, tenían lo equivalente a asambleas departamentales. Que no nos guste es otra cosa, ese no es el debate, pero tenían una estructura de gobierno que respondía a un gobierno central que dictaba unas políticas. Pero además de eso, el Estado Islámico llegó a tener un control de los impuestos, tenía una capacidad de recolección de impuestos. A las buenas o a las malas, ese es otro debate, pero quiero decir, de facto tenía esa capacidad. Pero además de eso tenía un sistema judicial, unos jueces, podemos llamarlos injustos, lo que ustedes quieran, pero existían unas formas judiciales de regulación de la vida de la polis. Tenían un control territorial real, no era una pretendida control, era un control real de todos estos kilómetros y tenía unas estructuras militares que hacían las veces de Fuerzas Armadas. Esta puede ser la siguiente, la última de esta serie, y entonces pasemos a hacer una pequeña reflexión
que yo creo, Carlos, que sería importante ahora hacerla con la imagen plena. La pregunta que nos podríamos hacer entonces es, ¿qué llegó a ser el Daesh? Llegó a ser una expresión con vocación de Estado, sin duda, y tenía un pie que intentaba plantear en el Islam. Esa organización en el Islam le llevó a tener la capacidad de controlar un territorio. Entonces, planteemos varias cosas. Yo escribí hace como 2 años un ejercicio muy riesgoso, por cierto, que era, me pidieron ir a hablar sobre el Daesh en un curso sobre Barks. Entonces yo planteé escribí un paper que se llama el Estado Islámico visto desde Marx. Entonces, a ver, si nosotros criticamos al Estado Islámico por su violencia, tenemos que criticar toda la violencia que ejerce un Estado. Ya sé que no tenía puesto en la ONU, eso es lo único que alguien me podría decir. Hombre, no fue reconocimiento. De hecho, Ricardo Suárez está aquí viéndolo. Y me diría, sí, según la Convención de Uruguay tiene que haber reconocimiento internacional. Vale, Ricardo, tiene razón eso, pero del facto, tiene todos los componentes. Y en la clase pasada se nota que Enrique no estuvo en la clase pasada, no voy a decir el apellido. Enrique se llama Daesh, que es la sigla en árabe, Daula al-Islamía. No es ISIS. ISIS es una gringada que nos encanta darle la vuelta, ¿no? Nadie dice que por ejemplo, si yo digo, voy a usar este símil para cerrar esa discusión, PVL, es posible que nadie me entienda. Pero si yo digo ETA, Tasuna, entonces, hombre, sí entendemos. Quiere decir pueblo vasco por la libertad, ¿cierto? La libertad del pueblo vasco. Entonces, las siglas yo las utilizo en su lengua original. ¿Sí? Si voy a traducir FARC o LN o lo que sea, utilizo, salvo que haya una traducción oficial en otro idioma, yo utilizo la sigla Daesh. Lo que pasa es que nuestra cultura es de dar la vuelta siempre por Estados Unidos como si fuera la última reconocimiento. Y ahora, Andrómedo agrega otra cosa, es que no hubo necesidad de reconocimiento internacional, no, es que a ellos no les preocupaba. Ahora, de facto, no estoy hablando a nivel jurídico, porque es que se nos sale el abogado que llevamos dentro. De facto, ¿era un Estado? Pues tenía muchísimas de las cosas que un Estado debería tener. Hay estados que reconocemos y no tienen monopolio de la fuerza. Congo no tiene monopolio. Somalia es un estado, está en la ONU, no tiene ningún monopolio de la fuerza. Ni siquiera ser democrático se necesita para hacer un monopolio de la fuerza, para ser Estado. ¿Cuántos países no democráticos están sentados en la ONU? Entonces, cuidado porque ahí podemos enredarnos, ¿cierto? Enredarnos, que yo creo que no es lo más saludable. Pero bueno, lo que les quería decir es, si criticamos al Daesh en cuanto a Estado, tenemos que criticar también a todos los estados. Y si criticamos al Daesh en cuanto a Estado religioso o que pretende ser Estado religioso, tendríamos que criticar a todos los estados religiosos. Por ejemplo, ¿qué pasa en Afganistán? Donde un tipo dice, yo me dedico, no sé si ya les conté esa historia, si ya le conté, pues no importa, aprovechan ahí para hacer cafecito mientras yo termino la historia, y si no, pues le escuchamos. Un tipo se declara cristiano en Afganistán. Claro, esto es una herejía. En el Islam usted no puede renunciar a su religión. Y entonces los parlamentarios de Afganistán presionan al presidente Karzai desde entonces para que lo mate. Y entonces los del presidente Karzai. Ahora, los parlamentarios europeos le dicen a Karzai, no vaya bajo ningún concepto a matarlo y si no, no le damos más plata a Afganistán. Y al final, ¿qué hace el gobierno de Karzai? Lo declara loco y con eso ni lo mata ni no lo mata. Pero quiero decir ¿cuál es la suerte de un cristiano en un régimen absolutista como el afgano? ¿O cuál es la suerte de un no judío en territorio de Israel? ¿O cuál es la suerte de alguien de la casta más baja en la India? Entonces, el problema es, si nosotros vamos a valorar la relación entre el ciudadano y el Estado o entre el creyente y el Estado. Este es el debate central. Entonces, si yo creo en los derechos humanos, pues tengo que defender el concepto de ciudadanía, de ciudadano,
y ciudadana, no el concepto creyente. Es decir, la crítica al Estado Islámico no solamente puede venir porque son malos, malísimos, sino porque su estructura también se ve reflejada en otros contextos. Y ahí es donde, ¿por qué necesitamos Hannah Arendt? Alguien necesitaba Hannah Arendt en estos días de ustedes. Hannah Arendt es brutalmente asertiva en eso. Es decir, lo que no podemos es banalizar el mal que nos interesa. O fíjense el debate, ¿no? Es cuando decimos Hitler es un monstruo, lo dice la judía Hannah Arendt, es no, cuidado, cuidado, porque Eichmann en Jerusalén, Eichmann no es un monstruo, es un ser humano igual que nosotros. Y eso es lo terrible. Lo terrible es cuando reconocemos que la naturaleza humana de esos del Estado Islámico es naturaleza humana, igual que la de nosotros. Y que esa vocación de Estado es criticable en cuanto a concentración de poder y por tanto debe ser criticable otras formas de poder. Y si es criticable su discurso de instrumentalización de un discurso religioso, ergo todos los discursos religiosos instrumentalizados deberían ser criticables. Y si no, pues no aprenderíamos, ¿vale? Carlos, por favor, colocamos el siguiente bloque para entender parte del debate. Alguien de Costa Rica, qué chévere, está asistiendo gente de otros lados. Muchísimas gracias. Entonces, hemos dicho eso. Ahora, pasemos a qué significa el Estado Islámico. Tenemos entonces una consolidación de esto. 81.000 millas cuadradas, un territorio, unas fuerzas armadas, un monopolio. Carlos, regálame las próximas transparencias. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay un momento en que aquello empieza ya a fracasar. Aquello empieza a echar de para atrás y no se sostiene por muchas cosas. Entre ellos, por supuesto, por el papel que juegan diferentes fuerzas. El primero, la acción de los chiíes. Acuérdense que los chiíes son un grupo musulmán al que los del Daesh lo consideran que no son musulmanes, que son falsos musulmanes y por tanto hay que darles bala. Y allí en la región de Diyala, en Irak, eso que ven ahí en naranja, esa región se la gana sangre y fuego las milicias chiíes, especialmente, yo utilizo de nuevo la foto de Mohammed al-Sadr, porque son ellos, los de al-Sadr, los del grupo de ellos, los que se enfrentan militarmente, claro, con el apoyo de Irán, también hay que decir las cosas como son, y logran derrotar al Estado Islámico y lo sacan de allí corriendo. Esa es la primera imagen. Pero luego tenemos una de las historias más bella, pero más bella que se pueda mencionar, de las más heroicas, donde es imposible no llorar. La voy a contar ahora y la repito cuando vuelva a contar la historia de los kurdos. La ciudad de Kobane. Kobane es una ciudad kurda. Entonces, el Estado Islámico en el norte de Siria, ubiquémonos, muy pegadito a la frontera con Turquía. De hecho, está a 100 metros de la frontera con Turquía. Uno va ya en la última casa de Turquía. La última casa de Kobane hace prácticamente, queda ya menos de una cuadra de la frontera con Turquía. Y el Estado Islámico empezó a rodearlos. Y en ese rodeo tan brutal que le hacen, les cortan el agua. Los kurdos tienen fama de ser muy buenos para excavar agua, entonces se dedican a hacer pozos. Yo tengo fotos de algunos pozos subterráneos construidos dentro de las casas. Pero entonces los del Daesh, que tienen rodeado Kobane, empiezan a quitarles la entrada de medicamentos y de alimentos. Entonces los kurdos hablan con los pastores árabes y empiezan a traficar medicamentos y alimentos hasta que hacen una ofensiva brutal. Y en esa ofensiva brutal pasa una cosa muy dolorosa. Y es que en una escuelita hay como, ya no recuerdo bien cómo me contaron la historia, pero como 13, 15 kurdos rodeados del Estado Islámico. Y entonces los kurdos se comunican con su cuartel, estos milicianos kurdos y milicianas, e informan diciendo: llamamos para despedirnos porque aquí vamos a morir combatiendo. Y murieron todos. Cuando se da aquello, eso es tan doloroso que la gente empieza a defenderse, y entonces las milicias de mujeres y de hombres kurdos empiezan a sacar civiles y a enfrentarse, y empiezan a perder el territorio y a perder el territorio, y hay un momento en que quedan el 85% de la ciudad en manos del Estado Islámico. Esta historia me la contó
Allí en Kobane ya era como, hablamos como hasta las 2 de la mañana con dos combatientes. Y fíjense que estos dos combatientes me llevaron, me llevaron fotos y videos de un computador. Y era, su afán era mostrarme las fotos hasta que les dije, ¿por qué ese afán? Y me decía, es que quiero que nos crean. Y llevaron videos y me mostraron videos de ellos. Fueron dos sobrevivientes. Y en ese momento de la ofensiva, en ese 15% de la ciudad, quedaban solo 150 milicianos, no más. Y entonces me muestran las fotos y los videos donde se empiezan a colocar todos cargas explosivas. Todos se colocan cargas explosivas y empiezan a despedirse, a llorar y van saliendo grupitos. Cuando ya dicen vamos a hacernos matar, ya no hay de otra. Llegan los peshmerga, ¿se acuerdan de los kurdos de Irak? Pues llegan 150 peshmerga con armamento pesado. Y se acuerdan del PKK, después hablaré de ellos, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán de Turquía, que también son kurdos, llegaron otros 150 y Estados Unidos empezó a bombardear al Daesh. Y estos 150 sobrevivientes recuperaron la ciudad. Oír esa historia en viva voz, y esta foto la tomé yo, esta foto la tomé en Kobane, es absolutamente, es Varsovia, es Stalingrado, es el aguante de un pueblo por lograr la liberación. Le vamos a dedicar después, cuando hablemos de los kurdos, al debate sobre la relación entre Estados Unidos y Kurdistán, porque de eso también se echa mucha carreta. La siguiente entonces, ya los chiíes le han dado sopa y seco, los kurdos le dan sopa y seco, y ahora le toca el turno a los suníes. Saludos a José, que me da saludos desde España. Y entonces, imagínense que en Faluya, el ejército iraquí, que había sido bastante frágil y no había ganado una sola batalla, logra hacer una reingeniería, logra armarse, muchos suníes se incorporan allí, las tribus suníes ayudan y se van a una ofensiva y en la ciudad de Faluya derrotan al Estado Islámico. Esto es el tercer golpe para el Estado Islámico, cayó Diyala por los chiíes, cayó parte de, bueno, Kobane, parte de la región norte de Siria y ahora cae Faluya en el triángulo suní y el Daesh empieza a retroceder. Y el julio del 2017 cae la ciudad de Mosul. Y esta caída de Mosul es absolutamente maravillosa en medio del dolor de la guerra. Y es la recuperación de una ciudad que era el segundo bastión más importante del Estado Islámico. Salen de allí y claro, el Estado Islámico ha destruido allí la tumba del profeta Jonás, ha destruido muchísimas cosas, ha asesinado de una manera infame a todas las personas que se han opuesto siquiera en un poco a ellos. Y finalmente, en octubre del 2017, esta foto no es mía tampoco, cae nada más ni nada menos que Raqqa. Raqqa es la capital del Estado Islámico en Siria. Y esas banderas que ven ustedes ahí amarillas y la bandera verde que la lleva una mujer son las tropas femeninas y masculinas de los kurdos que derrotan al Daesh y lo echan de Raqqa. Con esto el Daesh se reduce. Ahora, ahí hay un debate, que es este debate complejísimo, enredado, difícil. ¿Sí? La ayuda aparentemente militar y la ayuda humanitaria. Acuérdense que, no sé si lo mencionamos en la clase de Irak, cuando George Bush y Tony Blair dijeron, no, es que hay tres frentes en la guerra de Irak, el militar, el diplomático y el humanitario. A ver, el que diga eso no tiene ni idea de lo que es lo humanitario. Lo humanitario al servicio de una de las partes de la guerra no es humanitario. Entonces, una labor humanitaria tiene que ser imparcial e independiente. Si no es imparcial e independiente, pues no es humanitaria. Eso llámenlo como quieran. Las operaciones cívico-militares en ninguna parte del mundo son precisamente humanitarias. Pero bueno, eso es un debate para otra clase si ustedes no se aburren y empiezan a desertar
masivamente, ¿no? Y esa coalición jugó un papel importante. ¿Qué tan importante? Bueno, lo veremos en las discusiones, por ejemplo, del caso de Siria. Y por supuesto tenían agendas. Hombre, nadie me va a decir que Estados Unidos está haciendo allí cosas gratis. Pero cuidado, Rusia tampoco, Irán tampoco, Turquía tampoco. Todos tienen algún interés. Entonces, como dice el refrán de que nadie te invita a almorzar gratis, pues pasa exactamente lo mismo allí y hay un componente internacional que determina. Ahora, de estos, yo quiero rescatar que el principal país que se da bala y que contribuye de verdad a darle bala al Estado Islámico se llama Irán. Puede ser que ustedes piensen a favor o en contra de Irán, que los chiíes tal o cual cosa, pero hay que reconocer los hechos reales. Y los hechos reales es que sin Irán el Estado Islámico hubiera triunfado. Ahora, veamos este mapa ya de noviembre del 2017. Y ustedes ven que solo en la zona de Deir ez-Zor, la zona negra que ven, y algunos punticos de algunos grupitos en la ciudad de Alepo corresponden al Estado Islámico. Es decir, quedó reducido a pesar de que inicialmente tenía una fuerza muy grande, una fuerza contundente. Ahora, esta foto la tomé hace poco en uno de los tantos campos de refugiados, visité algunos campos, no pude visitar todos, pero fue muy interesante visitar estos campos de refugiados, de estos campos de refugiados ubicados allí en el norte. Y como pueden ver, son gente que viste ropa, digamos, a la usanza religiosa de los musulmanes, pero son rubitos. Si ven la foto, todos son rubios, de ojos azules, es decir, a ver, no son árabes, no son de allí, ¿no? Algunos hablaban alemán, yo entrevisté a algunas mujeres de Bélgica y eran de familias de excombatientes del Estado Islámico. Claro, allí se genera una crisis humanitaria brutal, ¿no? Porque se pierde la producción, porque asesinan personas, porque hay violencia sexual, porque se producen campos de desplazados y de refugiados que no tienen a dónde llegar, y por una cosa bien dolorosa. Es la historia de Leila, una muchacha que entrevisto, esposa de un tipo del Estado Islámico, que ella nació en Holanda, fíjense, nació en Holanda, de familia marroquí, pero ella nunca tuvo papeles marroquíes, nació en Holanda, era holandesa, punto. Musulmana, se enamoró de un sirio, terminó yéndose detrás de él. El tipo inicialmente peleaba en el ejército libre sirio, que como yo decía era una guerrilla a mi juicio decente en el año 2012-2013. Ya alguien me dirá que no hay guerrillas decentes, no voy a entrar en ese debate. Y entonces resulta que este señor se convierte al Daesh y ella lo abandona. Ella está con sus dos niños. Entonces dice, yo me vuelvo para Holanda. Y en Holanda le dicen, usted aquí no puede entrar. ¿Cómo así que no puede entrar si es ciudadana holandesa? No, usted es un peligro para la seguridad nacional. Entonces en estos campos de refugiados hay miles de personas, miles, atrapadas que tienen papeles europeos, que son europeos, pero que no pueden viajar a sus países porque Europa no los quiere recibir. Están en tierra de nadie. ¿Quién los alimenta? Las ONGs. ¿Y quién coordina todo eso? Los kurdos. Los kurdos y las kurdas son las que están ahí frenteando esta situación. Y entonces, ¿cuál es el balance hoy en día de ese Estado Islámico? Pues primero, hay una consolidación del territorio, la hubo y fracasó. Hay un fracaso de esa consolidación del territorio. Una maquinaria publicitaria, sí, desacreditada. Es decir, es otro fracaso. Porque digamos que también algunas personas contribuyeron desde el terreno a hacer claridad sobre lo que significaba este fenómeno. El poder de impacto y de seducción, estoy hablando mal, perdón, de seducción del Daesh en Europa era brutal. Por eso mucha gente se iba allí y no tenía ni idea, pero hay una cosa ahí como mágica, como atractiva, que llevaba a abrazar causas. Y era eso, irse a abrazar una bandera y poco importa el contenido y más importa la forma. El impacto en Europa, pues es que muchos de los que pelearon allí, pues eran venidos de allí. Entonces hay un debate sobre su retorno, lo dejo ahí solo mencionado. Los ataques a nivel mundial porque era una guerra entre Oriente y Occidente, pues no, eso no es cierto. No va a haber una guerra entre Oriente y Occidente, ni entre el mundo musulmán y el mundo cristiano, como lo expliqué ya de una manera adecuada. Ahora, sí hubo algunos ataques en Túnez, por ejemplo.
pero también tienen que ver más con el ejemplo que con la realidad. En Túnez, acuérdense cuando veíamos el caso de Túnez, que allí se intentó crear un frente del Daesh en el norte de África y aquello fracasó, porque en parte el gran desarrollo de la sociedad civil, más una orientación más sufista del Islam, sirvieron de freno, más los avances de la revolución, con todos los problemas y la precariedad, pero ese proyecto en Túnez se mantiene. Entonces, cuando hay una oferta democrática, eso también sirve para frenar los radicalismos. En Egipto hubo un auge importante de grupos pro-Daesh después del fracaso de las revueltas y especialmente después del golpe militar de Al-Sisi, que lo mencionamos, en Filipinas también y en el caso de Libia. Y lo que creo es que tanto Estados Unidos como Daesh, como la Unión Europea, nunca entendieron la lógica de Al-Qaeda y pues tampoco iban a entender la lógica del Daesh. Carlos, colocamos la cámara, por favor, ya en la versión final. Y entonces, claro, aquí hay que, ¿cuál es la situación actual del Estado Islámico? Me pregunta Vanessa Vázquez. Pues el Estado Islámico es un grupo, es un reducto que queda en algunas zonas de la frontera entre Siria e Irak. Algunos de sus hombres hacen presencia en Alepo, que es una zona donde todavía hay disputas territoriales, pero que no deja de ser anecdótico. ¿Qué es lo grave, Vanessa Vázquez? Que aunque ese Estado Islámico haya desaparecido hoy por hoy, las causas del Estado Islámico se mantienen. Ojo con lo que estoy diciendo. Es decir, uno puede plantear tranquilamente, hombre, el Estado Islámico ya se acabó, pero no atender las causas lleva a la aparición de fenómenos similares. A ver, lo voy a explicar de otra manera. Al-Qaeda está muy menguada, pero no atender a las causas de Al-Qaeda nos llevaron a un problema muy grande. Y ese problema muy grande, ¿cómo se llamó? Se llamó Estado Islámico. Víctor, ¿está usted sugiriendo que puede haber una tercera ola de yihadismo? Sí, porque es que seguimos sin tocar las causas del origen de Daesh, seguimos sin tocar las causas del origen de Al-Qaeda. Eso es una cosa. Los dilemas y debates sobre el papel de las mujeres en él o en el mundo, los mundos musulmanes. Etsi Rosario, yo nunca había escuchado la palabra mundos musulmanes y me parece muy interesante, muy acertada. Son mundos musulmanes, ¿cierto? A ver, yo no quiero entrar en debates, especialmente debates de género que son tan complejos, sobre todo cuando hay una hipersensibilidad de cualquier cosa que uno diga, corre el riesgo de ser acusado de cualquier cosa. Vale, pero quiero dejar esto claro. Las mujeres que yo vi en los campos de refugiados del norte de Siria, familiares del Daesh, había unas con las que yo podía hablar, como Leila, la historia que les conté, y habían unas absolutamente cubiertas y que decían, yo no hablo con un incrédulo, usted no acepta a Mohammed, yo con usted, a Alá y ni a Mohammed, yo con usted no hablo, que les prohíben rotundamente. Ahora, en la batalla de Qusair, me decían los de Hezbollah con los que yo estuve, me decían, las principales combatientes eran afganas y chechenas, francotiradoras. Es decir, cuidado con la romantización de cualquier cosa y cuidado con la satanización de cualquier cosa. Esto es de una gran complejidad. En el terreno de lo militar. Ahora, en el terreno de lo de género, quiero dar solo un comentario. Salvo una norma que hay en el Corán, salvo una norma que tiene que ver con el reconocimiento jurídico de la mujer. La mujer en el Islam, la voz de una mujer, vale la mitad de la voz de un hombre. Injusto, estoy contando lo que estoy describiendo, no me den palo, por favor, déjenme respirar, ¿vale? Pero, salvo eso, no hay un otro precepto en el Corán que justifique la discriminación de las mujeres. Es más, hay capítulos del Corán que en su lengua original aparece diciendo él y ella, si del lenguaje inclusivo se trata. Entonces, la cosa no tiene que ver solo con lo que está escrito, vuelvo a Olivier Roy, sino a lo que la gente cree, que el Corán dice. Entonces, ahí sí nos podemos meter en un problema. Camilo me dice que es una excusa fácil para no profundizar. Lo que pasa es que este curso no es un curso de género. Mire, alguien me discutía en estos días sobre el cambio climático en Oriente Medio y las guerras. Yo les traía este libro
Está en PDF, búsquenlo, Consecuencias económicas y ecológicas de los conflictos en el mundo árabe. No voy a adentrarme en este tema, porque es un tema muy especial, muy específico, y no voy a entrarme en ello. Como hago unas menciones a esto, pero no me voy a adentrar en eso. Entonces, Camilo, no es un facilismo de mi parte, es que creo que debe haber una responsabilidad cuando uno plantea debates y es tener la capacidad gruesa de decir las cosas. Si yo no tengo la capacidad gruesa de decirlas, lo enumero, planteo aquello, pues no me voy a desgastar por simple respeto a ustedes. Creo que también debo tener un respeto de honestidad, de reconocer mis propios límites a la hora de plantear el debate. Voy a recoger algunas de las preguntas que me hacen aquí. El tema de las fuentes. Pues Etsy Rosario, yo he mencionado algunas fuentes ya al final de cada clase, he ido, o al comienzo menciono algunos libros que pueden ser útiles. Entonces, ¿qué significa el fracaso del Daesh? El fracaso del Daesh significa un triunfo militar. Pero cuidado, a los suníes también los derrotaron militarmente en 2003 y luego aparecen como Daesh, en parte, es más complejo. ¿Vale? A los afganos, en Afganistán, a los talibán los derrotaron en el 2001. Y como no miraron la otra agenda, 2004 y 2005 volvieron a aparecer. Entonces, los procesos de paz que solo obedecen, ya sea paz armada, impuesta, imposición de paz, o sea fruto de una negociación, terminan estrellándose contra una realidad que son las causas de la guerra. Con esto yo no estoy negando el uso de la fuerza, cuidado. Yo nunca he negado que contra el Daesh había que usar la fuerza. ¿Qué posibilidad de negociar había? Ninguna. Había que usar la fuerza. No soy pacifista en eso. Entiendo la agenda de los chiíes, entiendo la agenda de los tribus suníes, entiendo la agenda de los kurdos. ¿Sí? Pero solo el triunfo militar no significa absolutamente nada de que eso se consolide. Es decir, puede haber ahí una capacidad de que eso esté durmiendo por años y luego va a aparecer. Ahora, Carlos, regálame por favor de nuevo la transparencia donde quedamos, en la última que habíamos quedado para hacer algunas referencias finales. Y es dos fenómenos que se empiezan a dar en Europa y en todo el mundo a raíz de la aparición y de la caída del Daesh. Por un lado es el fenómeno de la islamofobia, que requiere una explicación, y de la xenofobia. Juan Rueda me pregunta que si el fracaso del Estado Islámico se puede acuñar a un actor específico. No, creo que fue una suma de actores, Juan, la que permitieron esta derrota. Esta no es una derrota que se haga, fácil. Ya, yo tengo ya aquí la dinámica, Carlos, la admiro. Carlos, proyectala, no sé si ya le estás proyectando, me metí yo ahí a los controles que son. Muchas gracias, Carlos. Ahora sigo yo con esto. Y este es el principal problema: la xenofobia, el nacionalismo en Europa. Por supuesto, no se puede decir que el nacionalismo se deba solo al caso del Estado Islámico. No, pero frente al flujo de migrantes hay que cerrar las fronteras. Hungría demuestra su racismo, Grecia lo demuestra, Francia lo demuestra, Europa lo demuestra. Y aquí el gran problema es que Europa fue creado teóricamente sobre el discurso de los derechos humanos. Y entonces tanto derechos humanos, pero los derechos humanos empiezan aquí a bailar, a dudar, a temblar, y finalmente los gobiernos a negarlos. El problema de la xenofobia es un problema grave que se aumenta y se dispara con el Estado Islámico. Y segundo es la idea de la islamofobia. Entonces, volvemos al discurso original que hablábamos en la primera clase: todos los musulmanes son terroristas, todos son malos, malísimos, todo el que tiene un trapo en la cabeza es potencialmente un terrorista, toda mujer que va usando ropa a la usanza musulmana fue obligada. Y yo tengo muchas amigas que voluntariamente lo usan. No estoy diciendo que no hayan mujeres obligadas. Estoy diciendo que no se puede decir que todas las que visten es una imposición, porque para algunas es una opción. Aquí no voy a entrar en ese debate
pero lo dejo enumerado. Entonces, la islamofobia y la xenofobia se disparan en la Europa de los derechos humanos. El problema grave es que esto nos lleva a cosas muy vergonzosas. Cuando yo vivía en Suecia, recuerdo que había compañeros del curso de sueco que se cambiaban el nombre, que en vez de llamarse Hassan o Mohammed, se cambiaban y empezaban a llamarse Peter, bueno, Peter, porque en Suecia no se dice Peter, sino Peter, o a llamarse Richard, o a cambiarse el nombre por un nombre europeo. ¿Para qué? Para que en las hojas de vida, en los currículos, no les filtraran llegar a un siguiente paso. Porque habían algunas empresas suecas que cogían los currículos y no, hombre, este man se llama Hassan, ya no, quítelo de la lista. Esas prácticas islamófobas terminan por generar una tensión muy grande. Entonces yo les invito a ver una película que se llama El Odio, una película grabada en 1995. 1995, y es una película sobre las revueltas en los barrios periféricos de París de jóvenes cansados de la xenofobia y de la islamofobia. Absolutamente bella. Bueno, 10 años después, en noviembre del 2005, explotaron las protestas en París de la misma manera que las había advertido la película. Eran calcadas de la película. Yo vivía allí y recuerdo que quemaron en una noche más de 800 carros. La pregunta es, ¿tenían todos los elementos de juicio? ¿Por qué no actuaron? Porque seguimos creyendo en unas respuestas policiales y no unas respuestas estructurales. Además, porque las respuestas policiales dan voto, las estructurales no. Y luego quiero hacer este resumen para que lo tengan en cuenta. Pues miren, una cosa es la violencia armada, pero otra cosa diferente es el terrorismo. Una cosa es la violencia nacional y otra la violencia internacional. Entonces, el terrorismo internacional, pero a ver, ¿eso era terrorismo internacional realmente? Ahora, una cosa es el terrorismo local y otra cosa es el terrorismo internacional. Otra cosa es la violencia y otra cosa es Al Qaeda. No son sinónimos. Como lo explicamos la clase pasada, una cosa es Al Qaeda y otra cosa es el Daesh. Otra cosa es la violencia que ejercen los musulmanes, por ejemplo, en la guerra de Darfur. Y otra cosa es la violencia islamista, como el caso de Al-Shabaab. Esto, más que complicarles la existencia, más que decir una serie de cosas, es un llamado a que, por favor, cuando usemos una categoría, ¿de qué estamos hablando? Yo no estoy negando ninguna de las categorías, estimados y estimadas, pero decimos terrorismo, violencia, Daesh, ¿de qué estamos hablando? Y lo que podemos es hacernos a una noción más o menos universal. Nosotros no podemos decir que todo lo que haga un musulmán es terrorismo islamista. Pero hombre, en Noruega, recuerden que un cristiano fundamentalista cogió un fusil y mató en una reunión del Partido Socialista 72 personas. Y nadie habló, bueno, muy pocos, de terrorismo cristiano. Entonces ahí sí nos... No, ¿cómo va a decir? Víctor, no se puede decir terrorismo cristiano. Pero hombre, este era un creyente cristiano, lo hizo a nombre de los cristianos, lo hizo como una cruzada para limpiar a Noruega del Islam, porque eso no puede llevar el apellido cristiano, pero cualquier cosa que haga un musulmán sí hay que colocarle inmediatamente el adjetivo de islámico o de islamista. Entonces, esa es una reflexión, yo creo que nos mete en otros debates más complejos. Y finalmente, veamos esta imagen donde tenemos un resumen de lo que hemos visto. Entonces, fíjense que vimos unos asuntos religiosos, suníes versus chiíes, ¿cierto? Irak, cómo se constituyó en 1920 y cómo eso tiene un reflejo en la guerra de ocupación de 2003 frente al mito del Estado-Nación. El pueblo kurdo, que sufre una terrible persecución por parte de los gobiernos, pero esa persecución la repite a su vez el Estado Islámico, una dimensión mayor, pero no por eso menos persecución. La lucha por ser mejor persona, pero aquí como la pequeña yihad desde Afganistán, y cómo eso consolida una internacional islamista, que también consolida al Estado Islámico. Fíjense, cuando reúne a más de 23.000 personas que van a pelear en Irak y en Siria para defender la Umma, es decir, la comunidad religiosa. Y luego Al Qaeda como ejemplo, y finalmente el conflicto sirio como una tierra fértil.
Entonces, entre Irak ocupado y el conflicto sirio, se confecciona un territorio que nos permite consolidar eso que se llama el Estado Islámico. Carlos, regálame entonces ya, por favor, el último pedacito y las imágenes del caso. Bueno, yo creo que con esto hemos logrado darle una pasada. Si bien es cierto, no es una cosa absoluta, se nos quedan temas, por supuesto, cada tema merecería una discusión mucho más profunda, nos podríamos llevar a cosas de mayor complejidad. Por ejemplo, el análisis de la destrucción de la simbología, cómo el Estado Islámico destruía sitios cristianos o sitios históricos, cómo querían destruir la antigua Babilonia, por ejemplo. Ahí hay todo un discurso donde los antropólogos nos podrían ayudar, los sociólogos, las sociólogas. Por supuesto, hay feministas que saben mucho más que yo sobre muchísimos de estos puntos que nos podrían dar luces. Yo simplemente sirvo de transmisor para contar algunos elementos, ¿cierto? El debate, alguien me decía, ¿por qué no hace un curso sobre cocina? Pues en estos días les dije que estoy aprendiendo a hacer arroz con huevo frito para sobrevivir, pero la cocina árabe, pues sé hacer algunos platos, pero no es mi especialidad. Entonces, les pido también con toda fraternidad que yo asumo mis limitaciones y no voy a pretender sabérmelas todas sobre Oriente Medio. Bueno, esta fue una clase que yo creo que es importante. Les recomiendo este libro, que está en PDF, se puede bajar y yo creo que es un buen texto para las personas que me pidieron sobre el cambio climático y los debates sobre medio ambiente en Oriente Medio. Yo no soy un doctor en eso, no voy a hablar de eso, me parecería irresponsable. Ya Germán Bustos colocó ahí el enlace de la película El Odio. Gracias. Enrique Bedoya dice que hay una serie en Netflix que se llama El Califato. Yo no la he visto, así que no doy mi opinión, pero supongo que Enrique, que valdrá la pena verla con cuidado. Bueno, pues quedan los debates abiertos. Por favor, nos vamos luego a enfrentar a discusiones más complejas. Siria va a ser una confusión muy grande y una discusión muy grande, donde pues alguna gente espera que yo salga a decir que todo es culpa del imperialismo yanqui. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque más el terreno y la experiencia y el trabajo de campo me ha enseñado que eso no es así, es complejo, pero el que crea que es así, damos el debate, no hay ningún problema. Tocaremos en el tema de Palestina, donde me acusarán de sionista, de antisionista y por ende de antisemita y por ende de una cantidad de cosas. Ya estoy acostumbrado a las calumnias, pero la idea es que hagamos un curso ameno. Yo creo que ha sido muy respetuoso los debates, creo que he tratado de tener en cuenta lo que ustedes van diciendo en el chat. Claro que tengo una postura política, esa postura política me permite ser crítico. Los invito a que en mi canal de YouTube, ahí he ido colocando unos especiales que he ido haciendo de periodismo en las calles de Bogotá, así como me iba para las calles de Irak y de Siria. Creo que ahora, si soy un periodista convencido y coherente, con mis incoherencias, pues hay que salir a la calle a hacer reportería. Les pido que lo vean. Si hayan mérito, ayúdenme a difundirlo, porque creo que si algo tiene que hacer un periodista, el que sea, es pelearse con el poder. Esa es la diferencia entre un periodista y un publicista. Muchísimas gracias y nos vemos el miércoles de 3 a 4 en el Facebook Live para aclarar dudas y nos vemos el jueves en la clase de las 6 de la tarde, que yo creo que vamos a empezar con el apasionante mundo de la guerra de Siria.